Hola, muy buenos días. Les habla Ignacio Vargas para compartir con ustedes unas reflexiones en torno a un temita que titulo Los niños como propiedad privada de los padres. Es bien sabido que los niños desde que nacen entran en un proceso de vulnerabilidad muy grande y los adultos encuentran en ese proceso un desafío muy particular porque deben ser capaces de entregar lo mejor de sí mismos en dicho proceso. Es indudable que el posible éxito que se dé en el proceso de crianza depende de varios factores. En primer lugar, saber si el contexto familiar está compuesto por papá y por mamá. De lo contrario, ya se presenta un primer gran vacío que es necesario eh, considerar como un aspecto negativo. Es negativo porque no es lo mismo que esté presente padre y madre a que esté solamente, como sucede en muchos hogares nuestros, la presencia solo de la mamá, que le toca hacer de padre y madre. Contadas excepciones que yo haya conocido, he visto padres que hacen de papá y de mamá. Pero por lo general, según las estadísticas, conocemos que una gran cantidad de mujeres les toca realizar tareas supremamente pesadas porque deben combinar el trabajo para sobrevivir y la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos. En segundo lugar, tenemos que considerar que el aprendizaje de nuestros hijos suele ser muy lento porque está inscrito dentro de unos parámetros tradicionalmente admitidos como válidos y que han venido siendo objeto de un análisis muy grande y muy particular en la pedagogía actual. Los sistemas educativos que a nosotros nos han formado no siempre dan buen resultado y eh, el contexto familiar liderado por papá y mamá, digo, cuando existen ambos, ese contexto educativo se ve limitado también por haber aceptado como válidos esos criterios educativos transmitidos de generación en generación, que no siempre dan buenos resultados por cuanto la pedagogía también tiende a ser rutinaria y a transmitir lo que no se debe transmitir. Hemos visto a lo largo de la historia de la educación de los hijos cómo se gastan enormes cantidades de tiempo y de energías para lograr que los hijos adquieran un tipo de conducta matizado fundamentalmente por la obediencia. Es decir, nosotros como adultos siempre buscamos que ellos sean uh, obedientes, es decir, que acepten nuestros criterios, nuestro tipo de personalidad, nuestra proyección en la vida y finalmente que acepten lo que somos, que no siempre es lo que debería ser. Ese proceso de obediencia le conviene mucho a la sociedad, porque una de las ideas transmitidas y que puede ser de muy relativo significado es que es necesario preparar a los hijos para que sean ciudadanos ejemplares, correctos, activos, y todo dependerá del tipo de sociedad en donde estamos haciendo o cumpliendo esa tarea. Porque hay sociedades realmente que no son favorables ni para la educación de los hijos, ni para que ellos posteriormente se realicen como profesionales. Porque esta es una sociedad, las sociedades son o propenden por crear ciudadanos que sean
muy ejemplares, basados en ciertas normas y ciertos criterios educativos que no siempre dan buenos resultados. Es indudable. Y con esto no quiero molestar la susceptibilidad de nadie. Es indudable que nosotros los adultos nos sentimos orgullosos cuando nuestros hijos obtienen ciertos, entre comillas, éxitos en la vida. Somos egocéntricos y buscamos la manera de que ellos realmente nos representen, y eso para nosotros los adultos resulta ser un motivo de vanagloria, de orgullo ante los demás, porque siempre estamos pendientes de que los demás nos consideren a nosotros como buenos padres. Ahora, en el proceso de crianza es indudable que se da un conflicto, una confrontación entre nosotros como educadores, como autoridad dentro del hogar, y la rebeldía que se va incubando en el corazón de los hijos en la medida en que ellos perciben nuestras deficiencias, nuestros errores. Se produce una confrontación inevitable, lo que se llama una confrontación intergeneracional, que va a dar como resultado posiblemente la formación de una personalidad en los hijos diferente a lo que hemos sido nosotros como adultos responsables de la crianza. Así como nosotros jugamos a la propiedad privada de los hijos, a los que llamamos mis hijos, nuestros hijos. Ellos también juegan un poco a la propiedad privada de los padres. Ellos pretenden ser originales, es algo instintivo en los hijos, tratar de que yo no voy a cometer los mismos errores ni me voy a comportar de acuerdo con los criterios observados o inculcados por los padres. Entonces, ese tipo de instinto de querer ser como yo quiero ser es parte de ese conflicto que se plantea al interior de prácticamente todos los hogares, todas las familias. Los resultados no siempre son los mejores. Puede ser que nuestros hijos nos superen a nosotros en muchísimos aspectos, o en muchos aspectos, ¿sí? Pero puede ser que también vayan cayendo en la rutina y en la pobreza personal, y finalmente serán personas que tendrán que hacer un esfuerzo por rehabilitarse posteriormente. Ahora bien, si el contexto familiar presenta anomalías muy delicadas, como por ejemplo conductas de maltrato, conductas de mal ejemplo, vacíos que se dan en ese proceso de formación, entonces se van viendo unas consecuencias lógicas. Hijos que también responden a ese tipo de comportamiento se volverán también maltratantes, insultantes, discriminantes, porque han sentido eso mismo en la formación de los hijos. Hay una frase que suele estar en boca de los adultos, es en mis tiempos las cosas eran mejor. Allí hay un poco de nostalgia en esa frase. La verdad es que personalmente yo creo que los tiempos han ido cambiando y en forma positiva, porque ya no es posible concebir la familia en términos tan autoritarios, tan duros como sucedió en anteriores generaciones. Tal vez nuestros hijos nos están enseñando hoy a evaluar nuestro sistema, nuestros criterios, y eso es bueno. Para mí eso es muy bueno, diría yo, porque es que ya las cosas no se hacen porque lo prohibieron, porque lo mandaron, porque tengo que obedecer, sino porque yo tengo que, de acuerdo con la experiencia realizada por las enseñanzas de mis padres, yo tengo que ser capaz de superar cierta metodología familiar
que no me conviene, que no me ha servido, que me da regulares resultados. De manera que yo creo que a eso no hay que tenerle miedo, al cambio, a la confrontación. No, simplemente hay que tomar el conflicto con los hijos de una manera, diría yo, racional, ponderada, porque finalmente en el proceso de crianza todos nos enseñamos, los padres enseñan, los hijos enseñan y finalmente todos tenemos que hacer la universidad de la formación personal. De manera que, si bien es una responsabilidad muy grande, no podemos seguir considerando a los hijos como una propiedad privada. Yo diría que es una corresponsabilidad y es un acto de generosidad y de humildad aceptar que ellos en su proceso de levante, de crecimiento y de formación nos pueden cuestionar, nos pueden inclusive pueden rivalizar en sus conceptos personales, pueden rivalizar para darnos a entender a nosotros que no siempre tenemos la razón. Esto lo digo con mucho respeto por ustedes y por experiencia personal en mi propio proceso de crianza familiar y en el que realicé con mis propios hijos. Pues uno tiene que reconocer que las cosas no siempre se dieron y no siempre fue por culpa de ellos, fue también porque a nosotros nos formaron, que posiblemente pudo ser una deformación, porque los padres con qué educan a los hijos, con lo que recibieron a su vez de sus propios padres, que a su vez estaban repitiendo esquemas muy relativamente efectivos. Entonces, es todo un proceso, hay que darle a esto, hay que darle a esto la validez necesaria. De manera que, ánimo, porque esta tareita de criar a los hijos, no como propiedad privada, sino como apoyo para que ellos vayan creando su propia responsabilidad, es bien importante. Les quedo muy agradecido por la atención que me prestaron. Espero que esto de alguna manera sirva. Voy a insistir en temas de crianza en próximas charlas con ustedes y bueno, que tengan todos un lindo día, un efectivo y hermoso día.